hoy quiero tomar unos minutos para compartirle sobre la visión para nuestra iglesia. Y hoy en especial yo quiero rogarle que al escuchar usted pueda ir saboreando conmigo y yo quiero decirle además que tenga la certeza de lo que quiero compartir hoy con ustedes, producto de muchas semanas y meses que lo hemos puesto delante del Señor, ¿ok? Entonces, hoy quiero tomar unos minutos. Hoy siendo el aniversario 17 de nuestra iglesia, quiero que usted se vaya de este lugar con la certeza de que vamos a buscar al Señor, de que vamos a caminar juntos y de que seguimos el rumbo que Dios nos está marcando. Amén. A ver, sonría un poquito más, aunque no vea su sonrisa. Excelente. Hoy quiero tomar unos minutos para compartirles sobre la visión de los grupos en casa. Los grupos en casa. He estado mencionándolo en algunos lugares, he conversado con algunos de ustedes, algunos se han acercado conmigo y me han preguntado sobre el asunto de los grupos en casa. Cuando empezó este segundo semestre del año, los administradores oramos y le pedimos al Señor dirección, y yo compartí con ellos acerca de esto. Yo les decía que yo creo que es un paso que como iglesia debemos de dar, el estructurarnos en grupos en casa. Un grupo en casa es una reunión semanal con una duración de aproximadamente 1 hora a 1 hora y media, aproximadamente, en la cual los miembros de nuestra iglesia, Koinonía Cristiana, nos reunimos para hacer 3 cosas. Adoramos y buscamos al Señor, estudiamos juntos la Escritura y compartimos unos con otros lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. 1 hora a la semana en la cual los miembros de la iglesia nos reunimos en un hogar para adorar y buscar al Señor, para estudiar la Escritura y para compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una reunión que es distinta a nuestra reunión dominical porque es una reunión informal en la que nos reunimos en círculo y nos miramos unos a otros y somos edificados unos con otros. Y círculo es la clave de este estilo de reunión, porque la vida se construye, escúcheme bien, la vida se construye en círculos, no en filas. Y no es casualidad, amados, que el día de hoy, de hecho, estemos acomodados justo así. ¿Ya se dio cuenta? Hoy estamos acomodados en círculos. Normalmente nuestra iglesia está acomodada en filas. Usted hasta se sabe el acomodo de nuestra iglesia de memoria. Es más, usted ya sabe en dónde normalmente se sienta. Hoy de hecho fue un día caótico para varios de nosotros, ¿verdad? Porque llegamos y encontramos todos diferente y dijimos, ¿y ahora dónde me voy a sentar? Porque Beto, que normalmente está de este lado, ahora lo tenemos sentado de aquel lado en el rinconcito. Y Esteban, que normalmente está también de este lado, lo tenemos por allá. Y mi hermano Rogelio, que también normalmente está de este lado, porque fueron las que quitamos, ¿verdad? Lo mandamos a otro lugar, ¿verdad? Hoy es un día caótico, difícil, pero nuestra iglesia normalmente está acomodada en filas. Las filas describen el hombro a hombro. Estamos juntos los unos con los otros. Pero cuando estamos acomodados en filas, lo que usted ve es al fulano que está al frente dirigiendo y las nucas de sus hermanos que están adelante, ¿sí? O los peinados de sus hermanos o hermanas que están delante de usted. Pero cuando estamos sentados justo como hoy, en círculo, la cosa es diferente. En círculo no vemos nucas y espaldas de gente. En círculo nos vemos unos a otros, compartimos unos con otros y nos conocemos los unos a los otros. En círculo, a menudo, es más fácil evangelizar, porque las personas con quienes compartimos dejan de ser números de asistencia en nuestra reunión y se convierten en nombres y rostros de amigos, de familia y de gente a quien amamos. Ahora, cuando tengamos nuestras reuniones en casa, nuestros grupos en casa, ¿cómo va a ser esa reunión? Bueno, vamos a iniciar con un tiempo de gratitud. Cada miembro
de nuestro grupo en casa, compartirá brevemente qué es lo que Dios ha hecho en su vida durante la semana. Después alabaremos al Señor con 1 o 2 cantos. En algunos casos tendremos la bendición de tener a alguno de nuestros hermanos que sabe tocar guitarra y nos dirigirá. Pero en otros a lo mejor va a ser un celular con una bocinita portátil en medio de la mesa o en la mesa de la sala y nos va a ayudar para adorar juntos al Señor. Después vamos a leer la Escritura. Cada semana le vamos a dedicar unos minutos a estudiar la palabra. ¿Qué parte de la Biblia vamos a estudiar? Bueno, si usted ha notado, nuestra iglesia desde hace algunos meses tiene un plan de lectura de la Biblia llamado Tiempo con Dios, ¿sí? Y esa va a ser nuestra guía de estudio en nuestros grupos en casa. Y al terminar de estudiar la Biblia, oraremos unos por otros, por peticiones, por necesidades. Y listo, en esas cosas se nos va fácil 1 hora y media, ¿sí? En eso. Pero va a ser 1 hora, o 1 hora 15, o 1 hora 20, que es capaz de transformar la vida de quienes somos parte de un grupo en casa. ¿Quiénes forman un grupo en casa? Pues hay 3 tipos de personas que pueden asistir, que son parte de un grupo en casa. Lo primero son los miembros de un grupo en casa. Un miembro de un grupo en casa es un hermano o hermana miembro de Koinonía que está comprometido en asistir y servir en un grupo en casa. ¿Cómo puedes asistir y servir en un grupo en casa? Tú puedes ser anfitrión, es decir, quien abre su hogar para recibir una reunión en casa. O puedes ser líder de grupo, es decir, quien va a dirigir la reunión y la dinámica del grupo. O puedes ser secretario, es decir, quien va a tomar asistencia y va a tomar las ofrendas para después entregarlas aquí en la iglesia. O puedes ser encargado de alabanza, es decir, quien va a dirigir el tiempo de adoración a nuestro Dios. En el buen caso, a lo mejor sabes tocar guitarra y puedes dirigirnos, pero no es una necesidad. O sea, tú puedes tomar un teléfono y poner un canto y dirigirnos en adoración en el grupo. O puedes ser el encargado de niños, porque en algunos grupos en casa va a haber algunos niños. Por ejemplo, yo tengo hijos y yo espero que mi familia sea parte de un grupo en casa, y mis hijos van a ser parte y van a necesitar ser instruidos también, al igual que yo. Entonces tú puedes ser miembro de un grupo en casa, puedes ser asistente de un grupo en casa. El asistente es un hermano de nuestra congregación que participa fielmente en una reunión en casa y se está perfilando para eventualmente servir en un grupo en casa. O puede ser invitado, es decir, todas aquellas personas que desean asistir a alguno de nuestros grupos en casa. La expectativa, mis hermanos, es que como iglesia demos el paso a empezar a reunirnos en hogares en las siguientes semanas. Y la expectativa es que entre semana, de aquí a diciembre, con la ayuda del Señor, el 60% de nuestra iglesia pueda escuchar el llamado de Dios a reunirnos en hogares, y que de aquí a diciembre el 60% de nuestra iglesia esté integrada en un grupo en casa. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Cada semana. La expectativa es que esa reunión sea semanal. ¿Cuándo? Puede ser 1 de 3 días. El martes, el miércoles o el jueves, de acuerdo a la disponibilidad de los miembros del grupo en casa. Ahora, ¿por qué esos días y no otros? Porque él va a decir, no, yo quiero el sábado. Bueno, ¿por qué esos días y no otros días? Porque los demás días de la semana están reservados para otras actividades, y la primera que estamos considerando son las actividades familiares. Entonces, el fin de semana, es decir, viernes y sábado, no lo estamos considerando porque son días que normalmente optamos por dedicarlos a la familia, o nuestra iglesia ya tiene programadas reuniones cada mes, por ejemplo, de mujeres, o alguna otra actividad, o preparaciones, o discipulados, o reuniones de líderes de grupo. ¿Por qué el lunes no? Porque el lunes, con la ayuda de Dios, será el día que los líderes de grupo nos conectemos para poder planear y trabajar las reuniones de la semana. Por eso, esos días. Y en nuestro corazón, en el mío primero y después en el liderazgo de la iglesia, es que podamos responder a esta invitación de Dios para reunirnos en grupos en casa. Ahora,
La comunión, el compañerismo, es indispensable en la vida del creyente. Y normalmente nos resistimos a ese ejercicio. Es decir, por alguna razón asumimos que la independencia, ¿sí?, es una virtud que queremos presumir y optamos el aislamiento que la comunión. ¿Sí? Es parte de nuestra condición humana. Y además, de entre todos los grupos y diferentes personas que hay dentro de una iglesia, el grupo más difícil de agruparse y de responder al llamado de Dios para reunirnos en grupos pequeños, adivine cuáles son. No son las señoras, no, esas no batallan. ¿O sí? No, se rió porque sabe que no es cierto. O sea, las señoras, no hombre, son los muchachos. No hombre, esos hacen fiesta gratis. Basta con que, mire, ahorita vamos a terminar esta reunión y se va a dar cuenta quiénes son la fiesta aquí. Son los jóvenes, son los muchachos, esos son prontos. ¿Sabe quiénes son los más difíciles para que respondan a este llamado? Los viejos. Si tiene uno al lado, dele un codazo y dígale, hoy te va a tirar. Dígale, te va a pegar duro el pastor. Son los hombres. El grupo más difícil de agrupar son los hombres. Ya sea que son jóvenes, solteros, comprometidos, casados, papás o abuelos, los viejones tenemos una preferencia natural al aislamiento, la independencia y la autonomía. E incluso lo llegamos a considerar una virtud. El problema, y es lo que quiero compartir el día de hoy, aunque no es una condición única de los varones, porque realmente hoy lo que quiero compartir es acerca de esta necesidad que tenemos de tener comunión. El problema es que el aislamiento es una ruta que muchos de nosotros, hombres o mujeres, hemos transitado, y que cuando ya vamos muy avanzados en ese camino, nos damos cuenta que nos hace infelices, nos impide poder tener comunicación genuina con otros y eventualmente nos aleja de las amistades verdaderas. En contraste al aislamiento, la palabra de Dios nos regala una palabrita súper bonita, que de hecho en nuestra iglesia sí se llama la palabra comunión. Nuestra iglesia se llama koinonía y usted sabe, koinonía es una palabra griega que significa comunión o compañerismo. Y la Biblia utiliza esa palabra, koinonía, comunión, compañerismo, en un montón de ocasiones. Casi que podemos decir que el Nuevo Testamento está definido por esa palabra, comunión. Aparece en un montón de partes en el Nuevo Testamento. Y Jesús la dice, y los apóstoles la repiten, y una y otra vez leemos en la Escritura un llamado permanente a la comunión, es decir, a caminar en sentido totalmente contrario del aislamiento. La comunión verdadera, genuina, nos libera de las raíces o de los problemas que produce el aislamiento. Y todos nosotros, por el hecho de ser seres humanos con una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, tenemos una lucha constante contra el aislamiento y tenemos que ser intencionales como cristianos en nuestro cambio de dirección hacia la comunión con los creyentes, con Dios y con su pueblo. Y oiga, caminar hacia la comunión es difícil. Caminar, avanzar, dar pasos certeros para avanzar hacia el compañerismo cristiano, hacia la comunión, hacia la unidad unos con otros. Oiga, es un pleito conmigo mismo, porque me rechazo la idea de querer estar cerca de otros. Aunque hay bendición, aunque Dios obra en mi vida, aunque Dios hace cosas maravillosas, por alguna razón nuestra naturaleza pecaminosa nos hace caminar hacia el aislamiento. Y ello puede provocar que haya hermanos y hermanas en nuestras iglesias evangélicas que tienen tanto tiempo asistiendo a una iglesia, pero que tienen tan pocos pasos recorridos hacia la verdadera comunión con Dios y con los creyentes.
Aunque hay que decir que, como le dije hace rato, la comunión no es un logro que solo los hombres, varones, viejos deben desbloquear. Dios nos llama constantemente a hacer el esfuerzo de vivir en comunión. Y quiero que el día de hoy, amados, observemos la vida de David y un episodio de la vida de David que es increíblemente doloroso. Y hay algunas cosas que podemos notar en la historia de David en este episodio. Y le quiero invitar a que abra por favor su Biblia conmigo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y si ya llegó ahí, ya sabe qué episodio, qué momento de la vida de David vamos a observar. Y es la historia de David y una serie de pecados que él comete, en los cuales está involucrada una mujer que es famosa, que la conocemos, ¿verdad? Betsabé. Del episodio de David y Betsabé, usted y yo podemos al menos observar algunas cosas. La primera de ellas es que Dios no olvida los pecados. De hecho, los documenta. Uno quisiera que uno comete un pecado y viene delante del Señor, se arrodilla en el altar y clama: Señor, perdóname y ayúdame y límpiame, y que quedara todo olvidado, ¿verdad? Y hasta de hecho tenemos esta idea de que sí, tus pecados han sido echados, ¿a dónde? Sí, a lo profundo de la mar, y decimos borrón y cuenta nueva. Pues resulta que parece que no entendimos muy bien la historia, porque el Señor no solo no olvidó los pecados, nos dejó una novela escrita en el libro de Samuel acerca de ese momento en particular de la vida de David. David en este momento debe tener aproximadamente entre 40 y 50 años de edad. No es un jovencito, ya no es aquel joven David que tocaba el arpa y que andaba en el monte cuidando ovejas. Ya no es aquel paladín con armadura que pelea en el ejército de Saúl. Ahora es el rey David. Y su vida, después de este momento, no volvió a ser la misma. Fue tal el efecto en la vida de David y su familia que las trazas, las consecuencias permanecieron por muchos años en él y en los suyos. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 2 dice: una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Y aquí hay un problema. Hay un embarazo fuera de un matrimonio. Pero hay una ventaja: David es el rey. Así que David hace lo que cualquiera que se sienta rey haría. David intenta controlar la situación. Observa el versículo 6. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Así que Joab se lo envió, porque Joab es el general del ejército que está al frente de la guerra, y Urías es uno de los soldados que está junto a él en la guerra. Tráetelo para acá. Cuando Urías llegó, David le preguntó: ¿cómo están Joab y el ejército y cómo marcha la guerra? Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas dejó el palacio, pero Urías no se fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Y Urías le contestó: el arca
y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría cosa semejante. Está bien, quédate aquí hoy, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego, retrocedan para que lo maten. Y David, el rey David, tiene la situación controlada. David piensa que todo está en orden. David piensa, aquí no pasó nada y no quiero ningún papeleo del asunto. Se acabó. El problema es que usted y yo sabemos que sí ha pasado algo. Entre las cosas que suceden en este momento es que David pierde con ese evento permanentemente su credibilidad con sus hijos. Porque ellos, de alguna manera, sabrían que Urías había muerto en la guerra, que Betsabé está viuda y que se casa con ella de inmediato porque está embarazada. Es más, por favor, todo el mundo lo sabía. Si hay un lugar en el que todos se enteran de todo, es justamente los palacios, ¿o no es cierto? Oiga, si en nuestros lugares de trabajo de todo se entera uno, ¿o no? O sea, basta con que aquella llegue con mal espíritu para que empiece el chismerío. Pues, ¿qué le pasó, verdad? O basta con que alguno de sus compañeros llegue serio para que, además de que digan que lo regañó la señora en casa, empiece el alborotero. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? No, yo supe que le dijo y aquello, ¿no? Seamos honestos. ¿Quién fue por Betsabé? ¿Y quién la recibió en el palacio? ¿Y cómo hizo Betsabé para atravesar los filtros de seguridad que tuviera en el palacio? Por Dios, todo el mundo sabía ahí los asuntos de David. Capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, sino una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Y entonces, mientras está contándole esta historia, este tal Natán, David, dice el verso 5, se puso furioso. Tan cierto como el que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. A David le está pasando la peor tragedia que le puede ocurrir a un hombre o a una mujer: estar aislado e inaccesible. En este momento, nadie tiene acceso a David. Y sabe, cuando estamos aislados e inaccesibles, tomamos las peores decisiones de nuestra vida, ¿no es cierto? De hecho, varios de nosotros logramos identificar que nuestras peores decisiones, que nos llevaron a los momentos más oscuros en nuestras vidas, fueron justo tomadas en momentos en los que nos encontrábamos emocionalmente aislados e inaccesibles.
Ahora, por supuesto que David no estaba aislado, tenía un montón de siervos alrededor, alguien le servía la comida, alguien le preparaba, alguien le hacía, alguien tendía su cama, alguien estaba ya al pendiente de él, tenía hijos y esposas en el palacio. Pero nadie tenía la manera de acercarse con David y señalarle y hablar con él de los asuntos importantes. Pero en ese momento aparece en la escena un hombre extraordinario y su nombre es Natán. Natán es reconocido en la Biblia como un profeta. Él es un hombre, para describir a qué se refiere con que es un profeta, es un hombre con un cierto discernimiento espiritual y una cierta revelación de Dios. Pero además, Natán tiene una cualidad muy particular. Natán tiene acceso a la corte del rey. Es decir, en la vida tú te vas a dar cuenta que hay muchas personas que pueden tener discernimiento o revelación, pero Dios se reserva a un cierto grupo de hombres y mujeres confiables, sabios, a quienes Dios da acceso a esas esferas privadas donde nadie más entra, a quienes la gente ve con autoridad espiritual, y Natán es ese hombre. Natán es ese viejón que el rey, por más rey que sea, lo mira hacia arriba, con respeto. Y Dios nos da Natanes para momentos difíciles. Y Dios sea misericordioso con nosotros y produzca entre nosotros mujeres y hombres como Natán, que tienen la revelación adecuada de Dios en el momento adecuado y en la posición adecuada. Pues Natán es el único que puede ir con David y puede hablar con David, y a quien David pudiera escuchar. Y entonces Natán hace algo que, oiga, qué valor de hombre. Verso 7, entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Porque David se enfurece, se pone loco, ¿verdad? Que se muere ese viejo feo que se robó la ovejita. Tú eres ese hombre. Oiga, qué pantalones de viejo. Venir delante del tipo que con una mirada puede mandarte a matar si no le gusta lo que le estás diciendo, o que es capaz de meterte a la cárcel si se siente ofendido por tus cuestionamientos, y atreverse a decir: tú eres el que agarró esa oveja y la tomó cuando no era tuya. Natán, verso 7, Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel te dice: yo te ungí Rey de Israel, te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo y sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Y si todavía tenías duda que él sabía, le dice: pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Y lo expone terriblemente, lo expone. Y a David se le cae el mundo ante sus ojos, porque aquello que él pensaba que estaba ya oculto, que ya se había arreglado, que nadie se dio cuenta, que nadie sabe, nadie supo, eso ahora está siendo expuesto delante de él en la sala del trono. Me gusta imaginarlo así, aunque no dice eso la Biblia, pero me gusta pensarlo así. David con sus dignatarios, con su gente importante, lambiscones todos ellos, porque no le quieren decir lo que está pasando, pero el Natán viene delante y le dice: tú eres el que cometió este crimen. Y ahora se da cuenta de que eso que él pensaba que estaba secreto, realmente está bastante expuesto y está vulnerable. Y sus errores ocultos están evidentes delante de todo el mundo. Verso 13, entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí has pecado contra el Señor. He cometido un error. Y Natán responde: sí, terrible. Pero vea la palabra esperanzadora de Natán para David: pero el Señor te ha perdonado y no vas a morir por este pecado. Y cabe la aclaración: no vas a morir por este pecado, porque la Biblia dice que el hombre y la mujer que son sorprendidos en adulterio debían ser tomados y expuestos
y llevados delante de la gente, y la gente iba a tomar piedritas o piedrotas en sus manos, y los iban a apedrear, y iba a haber tal cantidad de piedras contra ellos, que los montones iban a poner encima de ellos, y los iban a tapar, y iban a quedar muertos ahí. O sea, la ley decía que eso era lo que se tenía que hacer con él y con Betsabé, por más rey que fuera. Pero Natán le dice, tranquilo, sí pecaste, no vas a morir. Porque, amados, oigan, el aislamiento tiene consecuencias. El aislamiento tiene consecuencias. David, aunque recibe el perdón de estos pecados terribles, asesinato y adulterio, David jamás se recupera de este golpe. Dios le perdona, sí, pero las consecuencias de este error de David permanecen. Y todo inicia porque David no hace algo que él tenía que hacer. El versículo 1 del capítulo 11 lo describe clarito. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David, en vez de ir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita, sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Y David inicia este episodio terrible de su vida víctima de un engaño. Un engaño que sigue rondando en los oídos de los hombres y las mujeres de Dios en nuestro tiempo. El engaño para David era: la guerra no es para mí. No, eso ya no es para mí, ya estoy viejo, tengo ya 50 años. Y sí es cierto, oiga, sí. En teoría, él ya no tiene edad para ser un guerrero del ejército. Sí, pero oiga, es el rey. Entonces David se deja llevar por ese engaño. La guerra no es para mí. Que los más jóvenes vayan. Yo soy el rey. Ahora, ¿por qué la guerra es importante? ¿Por qué ese momento de batalla es tan importante para la vida y para la integridad del rey? Porque cuando los hombres están en la guerra, sus relaciones con otros hombres cambian. Cuando los reyes están en la guerra, es decir, que son parte del batallón, que están ahí con todos, que están ahí enlodados en el campamento preparándose para la batalla, ahí no hay rico y pobre, ahí no hay fuerte y débil, ahí no hay ingeniero y ni maestro ni gerente, ahí hay soldados. Ahí estamos uno junto al otro. Cuando los reyes están en la guerra, son extraordinariamente accesibles a cualquier otro soldado. A mí me encantan las películas de guerra medievales. Soy fan de esas películas. Me gustan, si usted ha visto El Gladiador, creo que la escena del Gladiador es la que mejor describe de lo que estamos hablando. Hay una escena al principio de la película cuando Máximo está caminando entre los soldados y está viendo a todos ellos, algunos heridos, algunos caminando, y a todos los conoce. Porque aunque es el general, él está, como dice un buen amigo, empiojado con la raza. Ahí anda entre todos. Cuando los reyes están en la guerra, son accesibles a cualquier otro soldado y pelean uno junto al otro como iguales. Y en ningún otro momento de su vida el rey es tan accesible a otras personas como en la guerra. Cuando están en la guerra, cualquier soldado puede venir y sentarse con su tazón de comida junto al rey y hablar con él como iguales. Claro, es el rey. Claro, hay respeto. Claro, pero jamás va a tener la oportunidad probablemente de verlo más que ahí. ¿Por qué es tan importante, amados, la comunión de los santos? ¿Por qué le estoy platicando todo esto después de haberle hablado acerca de los grupos en casa? ¿Por qué estamos dando, por qué anhelamos dar este paso como iglesia y organizarnos como grupos en casa? Y cambiar de alguna manera mucha de la organización de nuestra iglesia, como lo hacemos para reunirnos en pequeños círculos en varias partes de nuestra ciudad durante la semana. Le digo por qué.
Porque el cristiano necesita comunión y compañerismo. Y la comunión y el compañerismo, no se da en filas. No se da sentados uno junto al otro, hombro con hombro, en una reunión dominical. El compañerismo, la comunión que fortalece la vida del creyente, esa se da así como estamos acomodados hoy, en círculos. Esa no se da en las filas. Y varios de nosotros, al escuchar esta idea de ahora vamos a hacerlo así, algunos estamos luchando con este argumento de decir, no, eso de grupos en casa no es para mí. No, que lo hagan otros. Yo ya estoy muy viejo para eso. Yo ya hice y fui y vine, yo ya no quiero nada de eso. No se engañe, amado. No se deje engañar. Porque la comunión y el compañerismo es esencial en la vida del creyente y solo se da en círculos. Solo en el ambiente de grupo nuestras vidas son accesibles a otros. Y peleamos junto a nuestros hermanos como iguales. Y somos fortalecidos y vencemos la barrera del aislamiento. Amados, varios de nosotros hemos estado enfrentando, algunos por las últimas semanas, las batallas más difíciles de nuestra vida y estamos a punto de caer tirados en la lona. Y la razón es simple: estamos emocional y espiritualmente aislados. Nadie sabe de ti. Estás en la iglesia y cantas Hosana al Rey de Salvación y te vas de este lugar y no vuelves aquí hasta la siguiente semana y nadie supo si luchaste, si venciste, que enfrentaste, si estás fortalecido o no. ¿Y sabes por qué nadie lo supo? Porque me he encargado de vivir espiritual y emocionalmente aislado de mis hermanos. Y se lo digo en el nombre del Señor y con conocimiento, porque yo soy uno que lucha con eso. Y yo soy uno de esos viejos que ni a la señora le decimos cómo nos sentimos. Y te digo algo, ese es el camino derechito a perdernos. No te lo puedes permitir. No te lo puedes permitir. Solo en el ambiente de círculos nuestras vidas son accesibles a otros. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4:1. Efesios 4:1. Y voy a leer al versículo 4 y luego voy a brincar del versículo 4 al versículo 16. Observe lo que dice. Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico. Este es el apóstol Pablo. Este es Don Pablo. Este es el autor de 1/3 del Nuevo Testamento. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. El antesala es, miren lo que se les voy a pedir, se les estoy suplicando porque ustedes son de Dios. O sea, nos está pidiendo que pongamos atención. Y luego dice, sean siempre humildes y amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible. Lee conmigo en voz alta el versículo 3, por favor. Si está en la pantalla, y léalo fuerte en voz alta. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Sabe por qué nos tiene que decir que hagamos todo lo posible por hacer eso? Porque todo dentro de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, se está encargando de hacer que hagamos lo contrario. Porque de hecho es más fácil. Porque no queremos estar junto con nuestros hermanos, porque algunos somos picosos y rasposos, ¿no es cierto? O sea, algunos, sí, yo quiero mucho a Martín, pero así de lejecitos. No, cerca, ¿verdad? Pues Pablo nos tiene que decir, pues vence eso y haz todo lo posible por mantenerte con él o con ella. Porque algunos, vamos a ser honestos, ¿podemos ser honestos hoy? Sí se puede, ¿me da chance? Algunos de nosotros ya nos raspamos con algunos de nosotros. ¿Verdad que sí?
Alguno de nosotros de lejos. Pues Pablo nos dice hoy, pues a pesar de eso, haz todo lo posible. Haz todo lo posible por mantenerte unido junto a tu hermano a través del Espíritu. Y enlazados mediante la paz. No la paz de paz, no. Paz, unos con otros, paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Verso 16. Él hace, Dios, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea, en esta ecuación que le advierto que sé que es una locura, ¿sí? Porque la iglesia es una locura, es un invento de Dios, pero es una locura. ¿Quién en su sano juicio junta a 200 personas y las pone a trabajar juntas? Por Dios. Es el camino directo a la tragedia y al pleito y a la bronca. La diferencia es que entre nosotros está el Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. Eso tiene que marcar la diferencia. No somos un grupo de gente que nos asociamos nada más porque nos caemos bien, que yo bendigo al Señor porque hay confraternidad y amistad entre nosotros. Pero la clave está que el Espíritu Santo está entre nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está entre nosotros, por más que sea difícil hacer aquello que Dios nos está llamando a hacer, lo vamos a lograr. Si el Espíritu Santo está entre nosotros, escúcheme bien, no va a ser difícil que de aquí a diciembre tengamos al menos 10 grupos distribuidos en nuestra ciudad, con miembros de nuestra iglesia, que semana tras semana se están reuniendo a buscar al Señor y que semana tras semana están invitando a 1 o 2 personas a llegar a esa reunión para escuchar el Evangelio por primera vez. No va a ser difícil. Yo le quiero decir en el nombre del Señor, sea sensible a lo que el Señor está hablándole, porque yo sé que Dios está hablándoles a varios de ustedes y lo sé, porque durante las últimas 2 semanas algunos se han acercado conmigo y me han dicho, oiga, ¿qué onda con los grupos en casa? Yo quiero recibir uno en mi casa. Y yo no he sido intencional en ir con varios, aunque le tengo echado el ojo a algunos de ustedes. Pero no he sido intencional en hacerlo porque yo quiero dejar que el Espíritu Santo, que es Dios, que es el que está detrás de esto, empiece a incomodar su corazón, de modo que usted no tenga más chance que venir al final de la reunión conmigo o mandarme un mensaje durante la semana y decir, está bueno, pastor, ya, yo recibo uno. Porque yo creo que ese es Dios moviéndose entre nosotros. La autonomía y el aislamiento tienen un costo altísimo. A David le costó su familia. Y si lo quiere comprobar, lea los siguientes capítulos del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. Y se va a dar cuenta de la cantidad de cosas terribles que sucedieron en la vida de David y de sus hijos, que incluyen violación y asesinatos y traiciones y familias fragmentadas y pleitos por herencias y todo porque el viejo se aisló y perdió así la credibilidad de su familia. Seguía siendo rey y de los famosos. Es más, la victoria esta del capítulo 11 la ganó. Porque si usted observa el capítulo 11, versículo 1, dice que él no fue a la guerra, Joab sí fue a la guerra y vencieron. O sea, el resultado público del capítulo 11 es que David era un rey victorioso. Pero el resultado privado del capítulo 11 y el capítulo 12 es que el viejo estaba aislado y estaba derrotado. El aislamiento cuesta, a David le costó la familia. Amado, si nadie tiene acceso a tu vida, eventualmente vas a hacer algo inapropiado. Si nadie puede acercarse contigo y preguntarte en un círculo como el que estamos hoy y decirte, Benja, ¿cómo estás? Y no le respondas, bien, pues todo bien, gracias a Dios. Yo hasta hice un hashtag todo bien, gracias a Dios. La respuesta que yo más escucho, ¿cómo estás? ¿Todo bien, gracias a Dios? Pero si nadie puede venir contigo y decirte, ¿qué onda? Y tú en vez de responder hashtag todo bien, gracias a Dios,
tú puedas decir honestamente, más o menos, no tan bien. Vi a un amigo, híjole, lo conozco desde el 2006, es un pastor, lo aprecio mucho. Y lo vi la semana pasada en una reunión en Río Bravo. Él acaba de ser cambiado de iglesia y le dije, ¿cómo estás? Y su respuesta me habló, me dijo a mí que ese viejo ha entendido este principio. Él me dijo, batallando, sonriendo, pero batallando. Ha sido tan difícil. Y me empieza a enumerar una serie de cosas que los que han estado lidiando él y sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene? No sé, 3 hijos, uno de ellos muy chiquito. Y me empieza a decir que no, y esto, y llegamos, y la ciudad, y los hermanos nos aprecian y nos quieren, pero yo me siento, si no se lo puedes decir eso a nadie, hermano, hermana, estás destinado, si no eres intencional, estás destinado a cometer algo inapropiado. Porque la autonomía, aunque el mundo nos ha vendido la idea de que la autonomía es una virtud, que la independencia es lo mejor que te puede pasar, que qué padre aquel que no tiene que depender ni necesitar nada de nadie, la autonomía es un mito, es una trampa y es un trofeo falso. No te dejes engañar. Tú necesitas comunión. Y como iglesia queremos dar este paso porque sabemos que necesitamos comunión. Es más, algunos de mis hermanos están lidiando y están luchando es que yo no me siento, que yo estoy bien, que estoy útil, no siento, como que no le busques, papá. Lo que pasa es que no tienes comunión. Lo que pasa es que no estás cerca de tus hermanos. Lo que pasa es que estoy dependiendo de lo que vengo y escucho el domingo en... ¿Cuánto dura nuestra reunión? Y ya párale por una manza porque ya tenemos hambre. Tu vida espiritual está pendiendo de las 2 horas que tú estás sentado aquí. Y qué bendición que estés aquí. Escuchamos la palabra, Dios nos habla, Dios nos fortalece. Pero necesitas comunión. Dios te creó para tener comunión con otros. Mi oración el día de hoy, amados, es que el Señor, que es misericordioso, Él pueda venir y susurrarle al oído y usted sea sensible a Él. Y los pasos que sean necesarios para dar, usted los pueda dar, para acercarse a Él y a sus hermanos. Esto así funciona. Así es la iglesia. Me gusta mucho la fotografía que nos da el libro de los Hechos en el capítulo 2. El libro de los Hechos 2 dice, los creyentes estaban todos juntos y todos los días, dice, en el templo y en las casas buscaban al Señor. Incline su rostro un minuto, por favor. Señor, ayúdame, sí, por favor. Ahorita switchamos, eso no debe ser el problema. Señor, te damos gracias hoy. Yo te doy gracias, Dios, por la vida de mis hermanos y hermanas que hoy están aquí. Y te doy gracias, Señor, porque no es casualidad, Señor, que tú nos has permitido estar reunidos hoy en tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has hecho iglesia. Has sido tan bueno con nosotros y nos has sembrado a cada uno de nosotros en este lugar con un propósito claro: adorarte a ti, tener comunión unos con otros y ser luz y sal para la gente que está allá afuera. Señor, algunos de mis hermanos aquí, Señor, hemos estado lidiando con el aislamiento. Algunos, Señor, de mis hermanos y yo hemos estado luchando mucho porque no nos sentimos con la confianza ni con el deseo, Señor, de tener comunión con otros. Porque tenemos miedo de ser expuestos, porque tenemos miedo de ser juzgados, porque no nos gusta la idea de que alguien indague en nuestra vida. Pero Dios, hoy yo entiendo que ese es el camino que tú has diseñado para tu iglesia. Que cuando tú fundaste la iglesia,
de la cual tú eres la piedra angular, sobre la cual estamos edificados el resto. Tú nos hiciste así, para ser piedras vivas, edificados los unos junto a los otros. Señor, ayúdame y a mis hermanos a poder distinguir, Señor, que nos has hecho para estar así en círculos, en comunión. Ayúdanos, Dios. Podemos estar de pie juntos hoy. Mire, iglesia, si supiera lo retador que es para mí decirle todo esto de los grupos pequeños, porque yo sé que algunos pudieran resistirse a esto y algunos van a decir, no es así, no me gusta, ¿cómo le vamos a hacer? Y vamos a tener que cambiar cosas y demás. Yo sé, estoy consciente de eso. Pero hay una certeza en mi corazón de que es el camino que necesitamos seguir. Y yo le quiero pedir que primero que ore al Señor y le pregunte al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo participe en este plan? Que ni siquiera está muy claro para muchos de nosotros. Bueno, para mí sí, lo tengo aquí en la cabezota. Pero algunos pueden tener muchas dudas. Pero pregúntenle al Señor, Señor, ¿cómo quieres que yo esté en esto? ¿Quieres que abra mi casa? ¿Quieres que me encargue de niños? ¿Quieres que lleve invitados? ¿Quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga en este plan? ¿Será que podemos orar así hoy, hermanos? Quiero invitarle a que levante sus manos al Señor conmigo. Y como quien está pidiendo al Señor, Señor, dirígeme. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra casa. Este es el hogar espiritual en el cual usted ha sido sembrado. Entonces hoy dígale al Señor con su corazón, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Y sabe, ni siquiera le estoy diciendo que se va a tener que ir a Timbuktu a las misiones. No, nada más son pequeños pasos que vamos a ir dando juntos, disponiéndonos a ser instrumentos del Señor. Señor, tú que eres nuestro Dios y que has sembrado esta iglesia, Señor, y nos has puesto aquí. Hoy, Señor, aquí estamos, con nuestras manos en alto, con nuestros corazones, Señor, dedicados hacia ti, preguntándote, Señor, ¿cómo quieres que te sirvamos? Muchos de mis hermanos, Señor, que hoy elevan sus manos y su rostro a ti, te conocen y son...